Vamos a hablar sobre traducción y síntesis de proteínas. ¿Sí? Bien. La manera como las células realizan sus funciones es principalmente a través de proteínas. Las proteínas son una suerte de máquinas moleculares. Son unas moléculas extraordinarias porque pueden realizar un sinnúmero de tareas, ¿sí? O sea, todas tienen la misma estructura, que era la que veíamos el día de ayer. Todas tienen una estructura que es muy básica, que es una cadena de aminoácidos, pero que cuando adoptan diferentes formas tienen la capacidad de realizar una multitud de tareas, ¿sí? Entonces, la célula, decíamos que la información que guarda en el ADN, que es la que se transmite finalmente generación a generación, contiene la información, no tiene la información de otra cosa, bueno, por así decirlo, hablando de la parte codificante al menos, que para la construcción de proteínas. O sea, la porción codificante del ADN sirve para construir estas proteínas. Y estas proteínas, les digo, se puede usar casi para todo. O sea, realmente las funciones que realiza el cuerpo de estructura, ¿sí? Digestivas, metabólicas, ¿sí? Todas están relacionadas con las proteínas que tienen, ¿sí? Entonces, esto es debido a la capacidad reactiva que tienen los aminoácidos, y que cuando adquieren cierta forma, crean sitios específicos que interaccionan con otros metabolitos, con otras sustancias, inclusive con otras proteínas. Bien. Entonces ya veíamos ayer que hay un proceso llamado replicación, que es cuando la información del ADN se copia a sí misma, ¿sí? Con la intención de generar una nueva célula, pasarlo a la siguiente generación, y ahí no hay pérdida de información. Y a través de la transcripción, esta información sale del núcleo al citoplasma y llega hasta los ribosomas, donde va a ser traducida. Esa secuencia de ácidos nucleicos se traduce ahora a proteínas. Es como anteriormente, en la antigüedad, antes de la invención de la imprenta, ¿cómo se llama? Los libros se hacían a mano, ¿sí? Los libros se hacían a mano. Entonces, había los encargados de esto, principalmente en la Edad Media, eran los copistas, y destinaban su vida, literalmente, a copiar libros, ¿sí? Podían pasarse 5 o 10 años copiando un libro completo, dependiendo del tamaño del libro. Principalmente la Biblia y todo lo que tenía que ver alrededor de eso. Y un copista no se podía entender. Bueno, eso no es exclusivo de la Edad Media. En la antigüedad, todos los pergaminos, todo eso que se tenían que, por ejemplo, todos saben dónde fue o qué fue la biblioteca de Alejandría. Alejandría, que cuando fue territorio conquistado por los griegos, tenían una biblioteca que fue en su tiempo la biblioteca más grande de todos los tiempos. Y cualquier barco que atracaba en ese puerto, en Alejandría,
había una ley local que dictaba que cualquier documento, libro, pergamino que trajeran a bordo del barco era retenido para ser copiado, ¿sí? Desafortunadamente esa biblioteca fue quemada por extremistas religiosos, no voy a entrar en detalles. Se perdió mucho conocimiento ahí, pero bueno, el punto es de que a lo que vamos es que ese proceso de copiar, ¿sí? Es un proceso que busca ser lo más fiel posible y lo hace pues se hace en el mismo idioma o un idioma parecido. Hablando de por ejemplo la replicación, ¿sí? Se hace en el mismo idioma, de ácido nucleico a ácido nucleico. Entonces un monje copista no se puede detener a interpretar lo que dice ahí, simplemente va copiando letra por letra, ¿sí? Y cuidando que no se le vaya ninguna. Ese es un proceso de replicación. Sin embargo, bueno, conforme el mundo se fue abriendo, fue necesario ir cambiando. Bueno, siempre ha sido necesario ir cambiando de un idioma a otro. Entonces, durante la traducción, pues mencionamos ayer la película, ¿no?, de Lost in Translation. Durante la traducción se puede perder información, ¿sí? Decíamos que a veces por cuestiones idiomáticas y para que sea entendido el chiste de manera local, a veces se cambia completamente el sentido para que la broma funcione. En el caso de la traducción, ayer veíamos que se pierde información debido a la degeneración del código, ya que hay más de una opción para la mayoría de los aminoácidos que forman las proteínas. Hay 2, 3, hasta 4 opciones de combinaciones de los tripletes, de los codones, para que estos puedan ser traducidos en proteínas, ¿sí? Entonces se pierde cierta información, pero el resultado final es el mismo. ¿Sí? Bien, entonces, entrando en materia, decíamos que el ADN, ¿sí? Del ADN tenemos de la cadena complementaria, ¿ya? La cadena complementaria decíamos que es donde vamos a encontrar el ATG, ¿sí? que marca el inicio del gen, y que la que está en contra, la que está del otro lado, es la que se usa de templado, es la que se usa de molde, ¿sí? Y a partir de esta se forma el ARN mensajero. Cuando estamos aquí hablando de ADN, hablamos de tripletes, ¿sí? Hablamos de tripletes, entonces hablamos del triplete ATG, por ejemplo. Que nos marcan el inicio de la región codifical. Y tenemos, cuando ya se convierten, a partir del ARN, se convierten en codones. Hablando del ARN mensajero. El ARN de transferencia va a tener anticodones. Le llamamos anticodón porque es la secuencia inversa de los codones. Es decir, para una secuencia, ¿sí? Para una secuencia GGG, ¿cuál sería el anticodón? CSS. ¿Sí? Y tenemos otra que es GGA, sería CST. ¿De acuerdo? Entonces, los anticodones van a estar presentes en una región de la ARN de transferencia. El ARN de transferencia, como vamos a ver, es una porción de ARN, es una cadena pequeña de ARN. Decíamos que el ARN es de cadena única. Ya vimos que en el caso del ARN mensajero, la cadena de poli-A y otros elementos le confieren estabilidad, ¿sí? Y eso permite que no sea degradado entrando al citoplasma o saliendo al citoplasma. En el caso del ARN mensajero, para mantener su estabilidad, esa cadena única se pliega sobre sí misma y adquiere una forma caprichosa, pero de entre toda porque finalmente queda como una pequeña madeja,
mantiene siempre dos sitios importantes. Digamos que en la parte inferior, vamos a manejarlo así porque no hay ni arriba ni abajo en la célula. En la parte inferior estaría lo que es el anticodón, que es el que se va a alinear con los codones del mensajero. Y en el otro extremo va a estar un sitio específico para aminoácidos. Entonces, dependiendo del codón que tenga aquí, va a tener la afinidad del otro lado, ¿sí? De tal manera que siempre un anticodón específico va a acarrear un tipo de aminoácido, siempre. Profe, Sí. entonces, ¿el anticodón sirve para que pueda leer la información? El anticodón sirve para, o sea, sí, es el que va a buscar el sitio específico dentro de la ARN. Va a buscar su complementariedad aquí. ¿Y el codón es nada más para que... El codón es el triplete que está en la secuencia del ARN mensajero. ¿Sí? Ahorita lo vamos a ilustrar mejor. ¿Sí? Y bueno, decíamos entonces que cada anticodón representa a un aminoácido en particular. Decíamos pues que todos los ARN mensajeros comienzan con ¿qué? Con AUG. ¿Sí? Con AUG, aquí está, miren. Con AUG. ¿Sí? El anticodón sería UAC. Y el primerísimo aminoácido de todos es la metionina. ¿La que sigue? Bien. Bien. Entonces, bien, entonces esta es la codificación. ¿Sí? Vamos a tener tres palabras, palabras de tres letras, que son los codones, ¿sí? Y van a ser traducidos cada palabra. Es como cuando traducimos. Su servidor el año pasado tuvo un curso de chino. No me pregunten nada al respecto. Ya no me acuerdo mucho. Pero el chino es muy complicado. Pero la cuestión aquí es de que es un idioma ideográfico. ¿Sí? Entonces, de esta parte sí me acuerdo. Aquí está Gracias. Esta parte sí me acuerdo. Por ejemplo, persona, nosotros lo escribimos así, ¿no? Lo voy a poner acá porque siempre se ve mejor aquí en el video. Nosotros cuando escribimos persona lo escribimos así, ¿no? Persona. Utilizamos 7 letras. ¿Sí? 7 letras, 3 sílabas, ¿no? Bueno, imaginen que ese es nuestro codón. Ahora lo tenemos que traducir a chino. Creo que es así. Creo. No lo vean como esto de chino. Es un ideograma. Esto representa persona. Esto significa en medio, por ejemplo. Eso me lo aprendí por eso. Es parte de la palabra china. ¿En medio? En medio, sí. En medio. En fin. O sea, un solo símbolo. No me pregunten cómo se pronuncia eso, sí. Pero esta es la idea. Entonces, imagínense que es el codón y este es el aminoácido. ¿Sí? Hay un idioma completamente diferente
y que la representación es diferente. De hecho, la gramática china es una pesadilla para los occidentales, ¿sí? Hasta en esto las cosas son al revés allá. Y manejan mucho la parte del contexto. Bien, entonces, así como el ejemplo del chino, así es la traducción de proteínas. ¿Sí? Entonces, bien. Entonces decíamos que los ARN de transferencia van a acarrear a estos aminoácidos para permitir la formación de esta cadena. ¿Sí? El ARN de transferencia. Ya veíamos esto ayer, no me voy a detener mucho. Este es el splicing alternativo. El splicing alternativo es importante, lo dije muy de carrera ayer. Es importante porque de un solo gen, ¿sí? De un solo gen, de hecho hay, por ejemplo, hay secuencias de genes que dependen de un solo promotor, como hay uno que es el operón de lactosa, ¿sí? Y que hay toda una familia de genes dependiendo de la misma región. Y hay la importancia aquí del splicing es que de una sola secuencia genética podemos obtener qué pasa si modificamos aquí el contenido de los exones. Pues vamos a tener secuencias más largas, más cortas o en diferente orden, ¿sí? Y eso nos permite, es una forma de optimización. Ayer mencionábamos muy brevemente lo que fue el proyecto de genoma humano. Cuando comenzó el proyecto de genoma humano se pensaba que había más de 60,000 genes, ¿sí? Luego bajó a 50, luego a 40, luego a 30, la última cuenta eran como 24,000. O sea, hay menos genes. ¿Cómo saben que hay genes? Bueno, analizando las secuencias, se van revisando las regiones promotoras y los marcos de lectura y se va estimando dónde hay un gen. De hecho, hay todavía genes que apenas que ya saben dónde están, pero que no saben para qué, no se sabe para qué sirven. Y es parte pues de la búsqueda que todavía continúa. Pero el punto es de que se creía que había mucho más genes, considerando la cantidad de proteínas que tenemos, de tipos de proteínas. Se creía que había más genes de los que realmente hay. Y esto es que gracias al splicing alternativo, de un solo gen se pueden obtener varios tipos de proteínas. ¿Sí? ¿Sí? Esto lo vemos también así rápido. Esto es cuando se forma el spliceosoma. ¿Sí? Esta es una microfotografía y aquí se ve cómo se va haciendo el bucle, que va a ser recortado. Y decíamos que el spliceosoma tiene su contenido ARN que le permite fijar la cadena, ¿sí? En sitios específicos que detectan la presencia de exones y de intrones. ¿Sí? No me quedó claro la función que tiene el ARN ribosomal o en qué parte de la transcripción, de la traducción. El ARN ribosomal va a formar los ribosomas. Ya vamos a llegar a esa parte. Y sirve precisamente para agarrar al ARN mensajero. ¿Sí? Sirve para atraerlo y para manipularlo dentro del ribosoma. El ribosoma vamos a ver que es como una maquiladora, ¿sí? Con se han visto que las maquilas manejan lo que es la producción en serie, y va la bandita y en una parte van armando un carrito, en uno le ponen las ruedas, en uno le ponen el volante y así van armando, y la banda sigue avanzando. Así funciona más o menos la traducción. La que sigue, por favor. Bien, entonces, bueno, para que se pueda hacer la traducción, vamos a necesitar entonces de un complejo de proteínas, de riboproteínas, conocidos como ribosomas, que se encuentran, ya veíamos anteriormente,
en el retículo endoplásmico rugoso, que como veíamos también es una extensión del mismo núcleo. ¿El retículo endoplasmático es lo mismo que endoplasmático? Sí, en algunos lugares lo van a encontrar como retículo endoplasmático. Es sinónimo. También van a encontrar en otros libros que a los organelos, digo yo desde secundaria aprendí que eran organelos y recientemente, como que han estado trayendo traducciones españolas, y allá les dicen orgánulos. ¿Sí? Entonces es lo mismo. Es como cuando a Wolverine aquí le decimos guepardo y en España le dicen lobezno y ninguno de los dos tiene que ver con la traducción original, pero, digo, la traducción correcta, pero sí. La que sigue. ¿Perdón? No te entendí. ¿Nada? Bien. Bueno, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Miren, es relativamente sencillo entenderlo. El ribosoma posee dos subunidades. ¿Sí? Dos subunidades, una pequeña y una grande. Estas unidades poseen dos huecos, vamos a manejarlo de esa manera. Poseen dos huecos en donde, o sea, un complejo de ribosomas puede almacenar hasta dos ARNs de transferencia. ¿Sí? Esto permite que se vayan intercalando, que se vayan colocando de a dos ARN de transferencia, y eso permite que vayan siendo sustituidos uno por otro, y de esta manera se va a ir dando el encadenamiento. ¿Sí? Les decía que el ribosoma es como una especie de máquina donde tenemos una producción en serie y se va armando, y esa sería como la bandita sin fin que se va moviendo, y en cada estación le van agregando algo más. La diferencia es que aquí solamente tenemos dos estaciones, ¿sí? Por donde entra el ARN de transferencia y por donde sale. ¿Sí? Entonces, así como la replicación tiene tres etapas bien definidas, que era ¿cuál? Inicio, elongación y terminación. La traducción también tiene las mismitas fases. Tiene un inicio, tiene una parte de elongación y tiene una fase de terminación. ¿Sí? Los ARN, los ribosomas, cuando se encuentran separados, solamente se unen cuando atrapan a un ARN de mensajero, ¿sí? Lo atrapan y a partir de ahí comienza el desfile de los ARN de transferencia, y cada que entra un ARN de transferencia se produce el encadenamiento de un aminoácido, ¿sí? Y así es como se va formando el polipéptido, ¿sí? ¿La que sigue? Entonces pongan atención aquí es donde empieza lo bonito. Estas serían las etapas por las que cursa la traducción. Vamos a tener durante la iniciación, vamos a tener un complejo formado por la subunidad menor del ribosoma, y va a tener unido este es el ARN de transferencia. Decía yo que tiene una forma así caprichosa. Aquí lo ponen como un grumito, en realidad es una forma de representarlo. Es una cadena de ARN que ya vimos que es una cadena única que está plegada sobre sí misma, ¿sí? Y en uno de los extremos posee el anticodón. Bien, entonces vamos a tener el ARN de transferencia AUC, que como ya vimos acarrea a la metionina, y como ya vimos también es el primer aminoácido de toda la proteína. Una vez que está, digamos que estos andan flotando por ahí, ¿sí? Cuando se acerca un ARN mensajero, va a ser atrapado por el ARN de transferencia, ¿sí?
y la subunidad menor. Entonces ya se forma un complejo de 3 partes: ARN de transferencia, ARN de mensajero y subunidad menor. Salud. Finalmente se va a colocar, ya que está formado este complejo, va a llegar la subunidad mayor y se va a unir al complejo, se va a unir a la fiesta, y ya vamos a tener así el complejo completo. Y este es el primer paso para la formación y para la síntesis. Hasta aquí llega la etapa de iniciación. O sea, la iniciación es la formación del complejo completo de ribosomas, de subunidades ribosomales, de ARN en transferencia y ARN mensajero. Les decía yo que hay 2 espacios. Hay 2 espacios donde se encuentra donde cabe una ARN de transferencia. Vamos a tener entre los espacios una región que se conoce como sitio catalítico, palabra para el glosario, también ribosomas, palabra para el glosario, subunidad mayor, subunidad menor, palabra para el glosario. Este sitio catalítico es importante porque, ojo, cuando el ARN de transferencia que está aquí sea traslocar, palabra para el glosario. Traslocar significa mover de un lugar a otro, ¿sí? Cuando el ARN de transferencia sea traslocado de uno de los espacios al otro, va a pasar el aminoácido, va a pasar cerca de este sitio catalítico, y en ese sitio catalítico se va a producir el enlace peptídico, que como veíamos en la clase anterior, el enlace peptídico es el que va encadenando los aminoácidos, ¿sí? ¿Sigue, por favor? Bien. Entonces, durante la etapa de elongación, y esto va a ocurrir aminoácido por aminoácido. Aquí tenemos el ejemplo con los primeros 2. Entonces, ya tenemos el primer complejo y queda un libre. Entonces, en ese extremo, en ese espacio libre se va a insertar otro ARN de transferencia que tenga el anticodón que corresponda. Si aquí tenemos guanina, uracilo, vamos a tener acá citosina de adenina, ¿sí? Y corresponde a una valina. ¿Sí? Bien. Lo que sigue es de que se va a producir, decíamos, la translocación, ¿sí? Con ayuda del sitio catalítico, se va a producir la translocación, se va a desprender el aminoácido del ARN de transferencia, del primer aminoácido que haya entrado, y se va a producir el encadenamiento, ¿sí? Ya tenemos un dipéptido ahí, o sea, tenemos una cadena de 2 péptidos. Lo que sigue es que se mueve la bandita. Entonces se va a mover el ARN mensajero, se mueve un espacio, y al moverse un espacio se va a liberar el primer ARN de transferencia y va a dejar un espacio libre, ¿sí? Va a llegar el siguiente ARN de transferencia, que en este caso es una citosina adenina uracilo, y su anticodón sería guanina uracilo adenina, ¿sí? Que corresponde a una histidina, ¿sí? Se vuelve a producir la translocación, se produce el encadenamiento, y por un lado va a empezar a salir la cadenita polipeptídica, ¿sí? Se vuelve a mover la bandita, libera al ARN de transferencia que haya entrado primero de los 2, ¿sí? Y nos vuelve a dejar un sitio libre, y se repite la historia, y esa es la elongación, ¿sí? Codón por codón se va moviendo, se va leyendo, literalmente se va leyendo el ARN mensajero, se van agregando los ARN de transferencia, y se va produciendo por un ladito, se va
liberando la cadena polipeptídica. ¿Sí? Una vez que llegan al codón de stop, el codón de stop o el codón de término no es una secuencia que codifique, es la secuencia que reconoce el ribosoma para desensamblarse. ¿Sí? Es el término de la banda. Entonces, cuando eso sucede, cuando se desensambla el ribosoma, se desprende completamente la cadena polipeptídica y pasa a la siguiente etapa. En uno de los videos que les puse, no sé si recuerdan cuando estábamos viendo lo de la membrana y lo del transporte intercelular, se veía como la cadena polipeptídica al irse sintetizando iba ingresando inmediatamente a las cisternas del retículo endoplásmico. Por eso los ribosomas están sobre la superficie del retículo endoplásmico, porque una vez sintetizada la cadena pasa al interior del retículo endoplásmico para seguir el procesamiento. O sea, esta vez la síntesis de proteína, la traducción no es la síntesis de proteína completa, o bueno, sí en cierta medida, pero necesitamos pasar a las siguientes etapas para que nuestra proteína sea funcional. El puro polipéptido, la pura cadena polipéptida casi nunca es funcional por sí misma, necesita ser modificada para que sea útil. ¿Sí? Bien, entonces aquí viene el ejemplo, se realiza el primer ensamblado, ¿sí? Se coloca la subunidad mayor, llega el segundo aminoácido, se produce la translocación, ¿sí? Y se van agregando los aminoácido, se va produciendo la cadena polipeptídica. Apuesto que nunca imaginaron que una proteína no era otra cosa que una cadena, un hilo enmarañado, enroscado, ¿sí? Hecho bolita. Esas son las proteínas, son cadenas. Sí. Bien. El problema del plegamiento. Bien. Decía yo que para que la proteína pueda ser útil, necesita plegarse, ¿sí? Ahorita vamos a ver que ya lo debieron haber revisado cuando hicieron la tarea esta de estructuras de las proteínas. Hay 4 niveles. Hay 4 niveles estructurales que pueden alcanzar las proteínas. Normalmente el primer nivel no es funcional. El primer nivel, el nivel primario es la cadena en sí misma. Ese es el primer nivel. Casi nunca es funcional. ¿Sí? Va adquiriendo este plegamiento es necesario, decía, porque a través de él se adquieren formas específicas. A veces la forma es importante para que se pueda adherir a sitios específicos. A veces la forma es importante para exponer sitios reactivos. Por ejemplo, piensen ya veíamos, ¿se acuerdan de la quinesina? La quinesina, para poder caminar, tiene o sea, para ir soltando la patita y ir dando el avance, usa ATP. ¿Sí? Usa ATP, entonces tiene un sitio reactivo para ATP. ¿Sí? El ATP es el que llega y despega la patita, entonces al siguiente paso. ¿No era GTP? Sí, eso fue un error. El GTP se usa para la polimerización del microtúbulo. ¿Sí? Les dije que a veces comete errores y no se dan cuenta. Bien, entonces, decía yo, dentro de las líneas de investigación progresistas que hay ahorita en el mundo, se encuentra la nanotecnología. ¿Sí? La nanotecnología, que es en muchos sentidos el futuro en la medicina y en la industria. La nanotecnología aplicada a la biología, porque por ejemplo ahorita se está manejando máquinas con moléculas muy, muy pequeñas. Bueno, las proteínas en sí mismas son máquinas moleculares. ¿Sí? Vamos a ver, cuando veamos la parte de la mitocondria y la producción de energía, van a ver que, por ejemplo, la ATP sintasa es
como si fuera una piedra de molino, una roca de molino que va sintetizando el ATP y que tiene un giro específico, ¿sí? Y que tiene un torque, y como si estuvieran viendo una ruedita girar, un engrane. Es muy interesante. Y eso es debido a la forma que tiene y a los sitios reactivos que posee. Entonces, una rama de la nanotecnología estudia las propiedades de las proteínas que pueden eventualmente convertirse en micromáquinas. Imagínense, máquinas moleculares diseñadas para tratar problemas muy específicos. ¿Sí? Pero para eso tenemos que entender, por eso dice aquí que predecir la estructura es un poco difícil poder predecir, porque se manejan muchas cuestiones a niveles molecular, estructural, ¿sí? De tipo físico-químico, ¿sí? Las interacciones que poseen los átomos dentro de las moléculas de la proteína son muy cambiantes. O sea, no por tener la secuencia de proteínas tenemos necesariamente la forma final que va a tener, ¿sí? Eso todavía está siendo complicado predecirse. Entonces, si nosotros llega el momento en que podemos predecir la forma y la función que va a adquirir una proteína basado únicamente en la secuencia de aminoácidos, los aminoácidos se pueden construir, ¿sí? O se pueden sintetizar, las proteínas se pueden sintetizar. Actualmente, por ejemplo, lo vamos a ver un poquito cuando veamos transgénicos. Actualmente la insulina que usan los diabéticos es una proteína de tipo humana, pero a nadie le sacan el páncreas para sacar la insulina. Hace 30 años la insulina que usaban los diabéticos era porcina o bovina, ¿sí? Ya eso sí le sacaban el páncreas, ¿sí? para extraer la insulina, y daba muchos problemas de alergias y eso. Entonces, la insulina que se usa actualmente es una proteína de tipo, llamamos recombinante, palabra para el glosario. Y es una proteína humana producida en bacterias, ¿sí? De hecho, es una bacteria que tenemos de manera muy común en el intestino, que es la E. coli, ¿sí? Que en poblaciones normales no causa ningún problema, es comensal de nosotros. Pero cuando se pasan de listas, pues vienen las diarreas y otras cosas, ¿no? Entonces, esas mismas bacterias se cultivan in vitro, se les inserta el gen que produce la insulina y tenemos insulina humana, ¿sí? Que causa menos problemas que las otras insulinas. Entonces, pero es una estructura que ya conocíamos, ¿sí? Que ya conocemos la forma, ya conocemos la estructura, y lo que hacemos es que tomamos un gen, ¿sí? Los extrajo de alguna persona ese gen y se metió a procesar estas bacterias. Pero así como se puede extraer genes de cualquier persona, ¿sí? Secuencias genéticas. ¿Se acuerdan que hablábamos de Kary Mullis cuando inventó la PCR? Él trabajaba precisamente diseñando esos oligonucleótidos. Se pueden diseñar cadenas de ADN, ¿sí? Que nunca han existido. Se pueden diseñar, o tenemos el potencial para construir secuencias de ADN que nunca han existido en la naturaleza. Si podemos, pero todavía estamos a ese paso de poder predecir de manera eficiente qué función va a tener la proteína basándonos exclusivamente en la secuencia genética. Entonces, si tú diseñas un gen, ¿sí? Lo metes a crecer en bacterias o en levaduras, ¿sí? O lo inyectas directamente a la persona, entonces ese gen se va a transcribir y va a empezar a producir las maquinitas con la función que tú quieres. Entonces, a lo mejor en 100 años va a ser el estándar en el principio, creo que sí.
La que sigue. Bien. La teoría de plegamiento viene precisamente porque la proteína se va a plegar para ocupar la menor cantidad de espacio y ser así más eficiente también. Y partimos también de la idea de que, decía yo, que los aminoácidos son sumamente reactivos con su entorno, ¿sí? Con las moléculas de su alrededor. Y eso incluye a los mismos aminoácidos de su cadena. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos de los ácidos nucleicos, que veíamos que tienen esta capacidad de complementariedad y que siempre buscan encontrar a su opuesto, y que cuando están en forma de cadena única, a veces se pliegan sobre sí mismos, forman los hairpins, estos de los que platicábamos? Bien, en las cadenas de polipéptidos sucede algo parecido, ¿sí? Los aminoácidos reaccionan con unos más que otros dependiendo de la polaridad que tengan, ¿sí? Los aminoácidos poseen polaridad, positiva y negativa. Hay aminoácidos polares, hay aminoácidos no polares y hay aminoácidos neutros también. Entonces, esta reactividad que tienen los aminoácidos, como estamos hablando de una cadena única, así como el ARN ya vimos que también se pliega sobre sí mismo, y así podemos tener, por ejemplo, un ARN de transferencia con esa forma tan caprichosa que tiene. En el caso de las proteínas, también, o sea, interaccionan con otros y eso va produciendo los primeros niveles, ¿sí? Los primeros niveles de estructura. Entonces, vamos a tener que al interior de la cadena polipeptídica se van a producir varios tipos de enlaces. Esto, imaginen que son como los puentes de hidrógeno que se forman en el ADN, ¿sí? Que son los que van permitiendo la estructura helicoidal del ADN. Bien, aquí vamos a tener varios. Igualmente tenemos puentes de hidrógeno, ¿sí? Que decíamos que son uniones débiles. Vamos a tener, uno de los más comunes es el puente disulfuro, ¿sí? El puente disulfuro es uno de los más comunes y ese permite que dos cadenas que se encuentran en paralelo, ¿sí? Se aproximen y permanezcan en esa posición. Vamos a tener lo que son los puentes eléctricos que se forman por la aproximación de extremos carboxilos y extremos aminos. Recuerdan que cada aminoácido tiene un extremo carboxilo y un extremo amino. Bueno, aquí está. Tenemos otro tipo que es la interacción hidrofóbica. Eso tiene que ver con la polaridad, ¿sí? Tenemos sustancias polares y no polares. Entonces, y aquí están los puentes de hidrógeno. Entonces, conforme o sea, si tuviéramos el hilito de la cadena polipeptídica, veríamos, bueno, que ahí no hay interacciones, pero como nunca se va a quedar en esa posición, o sea, en algún momento se tiene que doblar. En cuanto se empieza a plegar, empiezan a interaccionar los aminoácidos y se empiezan a formar este tipo de uniones, ¿sí? Así. Entonces habíamos quedado que el primer nivel de estructura es ¿sí? La cadena polipeptídica con las posibles interacciones. Con las posibles interacciones, dígase puentes de hidrógeno, dígase uniones hidrofílicas, hidrofóbicas, dígase puentes eléctricos, dígase puentes de hidrógeno, ¿sí? Ese es el primer nivel de estructura. La que sigue. Bien. El siguiente nivel de estructura, ¿se acuerdan cuando estábamos viendo lo de la cristalografía, de los rayos X y que se vio que la hemoglobina poseía una hélice? Bien. Y que de ahí se dedujo que el ADN debería tener una estructura helicoidal también. Bien. Era una hélice de este tipo, ¿sí? Y no es exclusivo de la hemoglobina. La mayor parte de las proteínas, si no es que
la mayor parte de las proteínas, ¿sí?, poseen este tipo de estructura al que le llamamos alfa hélice, ¿sí?, o hélice alfa, palabra para el glosario. También niveles primario, secundario, terciario y cuaternario de proteínas. Entonces, las alfa hélices se van dando por interacción, o sea, se van aproximando interacciones, se forman estas interacciones eléctricas, ¿sí?, se forman las interacciones hidrofóbicas, y eso va haciendo que la proteína se vaya plegando sobre sí misma y forma este rizo, ¿sí? Entonces, en la estructura secundaria vamos a tener básicamente dos tipos de estructura, ¿sí?, para la secundaria: hélices alfa y láminas beta. Lámina beta, palabra para el glosario. Pásala al siguiente. Bien. La hélice alfa es, miren, esta forma de listón, ¿sí?, es la forma estándar para representar la estructura de una proteína. Digo, lo podríamos representar con las moléculas. Regrésate, por favor, regrésate otras dos. Lo podríamos representar con puras bolitas, representando los aminoácidos, o lo podríamos representar con todos los átomos que representan. Y de hecho hay representaciones así. Pero una forma para entender la estructura, de acuerdo a los niveles estructurales, es la representación. Este tipo de representación, que se llama en listón, nos muestra en qué partes de la proteína hay hélices alfa, ¿sí?, y en qué partes hay láminas beta, ¿sí? Estos de aquí son láminas. Entonces, la proteína se pliega así, ¿sí?, o sea, va de ida y de regreso, de ida, y entonces de tanta ida y regreso forma una plaquita, o sea, forma una plaquita, y por eso se le llama lámina. Y el otro forma un listón. Entonces, la combinación, ojo aquí, la estructura terciaria es la combinación de estructuras secundarias, ¿sí?, no es tan complicado. ¿Cuáles son las estructuras secundarias? Hélices y láminas, ¿sí? La combinación de hélices y láminas nos va a dar la estructura terciaria. Hay muchas proteínas que se quedan en este nivel estructural, y ya con este nivel estructural es suficiente para tener la función, ¿sí? Entonces, de tener una estructura primaria, que es simplemente una cadena de polipéptidos, se empieza a plegar, ¿sí?, se puede ir plegando, va interaccionando, va formando las hélices, y bueno, aquí nos da una proteína que tiene dos hélices, por ejemplo, y una lámina muy pequeñita, ¿sí?, una hélice y una lámina muy pequeñita. Entonces, bien. Ahora, las proteínas, a diferencia de lo que pudiéramos pensar, las proteínas no son estructuras rígidas, ¿sí? Pensemos finalmente que son moléculas que están sujetas a fuerzas, y que esas fuerzas no siempre son estables. Entonces, la estructura es una estructura en realidad dinámica, ¿sí?, y ese dinamismo es lo que permite que pueda tener, por ejemplo, funciones de motricidad como la quinasina o la adeneína, funciones de polimerización y despolimización como los microtúbulos, ¿sí? Bien, aquí bien, la estructura cuaternaria es cuando dos subunidades se unen para formar una proteína más grande. Son dos proteínas sintetizadas de manera independiente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la hemoglobina posee 4 subunidades, ¿sí? Son 4, a veces son del mismo gen y a veces son la misma secuencia genética,
pero que se replica varias veces. A veces se trata de secuencias separadas y que se ensamblan. Por ejemplo, la polimerasa veíamos que hay varias subunidades, ¿no? Con una función específica cada una, pero que forman un complejo. ¿Bien? La hemoglobina son 4 unidades iguales, y cada subunidad tiene un anillo porfírico, que es el que lleva el hierro, ¿sí? Y la proteína es la globina, ¿sí? Se forma en 4, ¿sí? Son 4 iguales que se agrupan. El caso de la tubulina, veíamos que es con la que se forman los microtúbulos. Veíamos que eran 2 subunidades diferentes formando dímeros, pero que esos dímeros además se polimerizaban formando el microtúbulo. Bueno, entonces esta combinación de proteínas completas, sintetizadas de forma independiente, o sea, de estructuras terciarias ya bien definidas, nos va a dar lugar a una estructura cuaternaria, ¿sí? Bien, las proteínas, decíamos, es la forma como la célula interactúa con el mundo. Lo hace, o sea, las usa para su propia estructura, las usa como transporte interno o externo, con funciones enzimáticas, hormonales, como defensa. Recordemos, por ejemplo, los anticuerpos no son otra cosa que proteínas, son inmunoglobulinas, ¿sí? Y luego son tan versátiles las inmunoglobulinas, estas poseen una región conservada, se le dice, porque siempre es muy similar en todas las inmunoglobulinas, y una región variante que es la que se adecua a cada tipo de agresión, ¿sí? Creamos anticuerpos para lo que se les ocurra. Cualquier sustancia extraña al cuerpo que entra, las células tienen la capacidad de crear un anticuerpo específico cuando es detectado como algo externo, ¿sí? También hay personas con un sistema inmune muy acelerado que pueden desarrollar anticuerpos contra sí mismos, ¿sí? Contra las propias células del organismo, como son las enfermedades autoinmunes, el lupus, ¿cómo se llama? La artritis reumatoide, ¿sí? Lupus. Es lo que siempre detecta el doctor House. Siempre es lupus. Es una enfermedad autoinmune, ¿sí? Que ataca piel, que ataca riñones, que ataca articulaciones. Bueno, decíamos constructil y de reserva. De reserva porque también, de hecho, es la última línea de fuente de energía. La primera línea es carbohidratos, la segunda es lípidos y la tercera línea es las proteínas. Es por eso que, por ejemplo, pensemos por ejemplo en los presos de guerra. Los presos de guerra que pasan mucho tiempo en inanición, se empiezan a consumir a sí mismos, salen todos flaquitos porque se empiezan a consumir las proteínas de sus músculos, ¿sí? Creo que ya terminamos. Bien, nada más para concluir. Esta parte del procesamiento de las proteínas, no traigo ahorita una imagen, la voy a buscar para la siguiente. El procesamiento de las proteínas no se da necesariamente de forma automática, ¿sí? Se produce este plegamiento se produce dentro de la cisterna, decíamos, del retículo endoplásmico, gracias al acompañamiento de unas proteínas llamadas chaperonas y chaperoninas. Las chaperonas y las chaperoninas son proteínas que se unen a la cadena polipeptídica y la ayudan a plegarse. Una vez que la proteína se encuentra completamente plegada y ensamblada, de ahí pasa, se va dentro de una vesícula, se va decíamos, al aparato de Golgi, y ahí termina su procesamiento en un proceso llamado glicosilación, ¿sí? Y de ahí ya pasa
hacer su función dentro de la célula o fuera, como ya lo vimos en el video la otra vez. ¿Preguntas? ¿No? Bien.